Novia en venta de Bárbara Cartland, capítulo 3. Lady Edith Burns, su señoría, anunció un lacayo, y el duque, que leía el periódico en su estudio, se puso de pie. Su prima entró con exquisita elegancia, y como de costumbre a la última moda, pero él comprendió por la expresión de su rostro, aún antes de que hablara, de que estaba muy alterada. «Jamás pensé que pudieran suceder tantos desastres juntos», exclamó. El duque extendió la mano. «¿Qué ha salido mal?», preguntó. Lady Edith había hecho el viaje hasta Southampton para recibir el grupo que venía a la boda, formado por los señores Vanderbilt y Magnolia, porque el duque se había negado en forma categórica y firme a hacerlo. «¿Cómo puede ser tan descortés el don?», le había preguntado su prima. «Tengo demasiadas cosas que hacer aquí», contestó el duque, «y no tengo intenciones de permanecer de pie, esperando en un muelle por un barco que está retrasado varios días». «¿Cómo podíamos imaginar que un huracán en el Atlántico alteraría todos nuestros planes?», gimió Lady Edith. «Tal vez hasta los dioses están de mi lado en esta idea de postergar el matrimonio». «En verdad que estás haciendo las cosas difíciles, Seldon», exclamó Lady Edith con brusquedad. «Entre tú y la señora Vanderbilt me están haciendo desear no haber iniciado nunca este asunto». «Yo también quisiera hacer lo mismo», contestó el duque en un tono de profunda sinceridad. Lady Edith suspiró con exasperación. Había sido bastante difícil convencer al duque de que la única forma de salvar el castillo, las propiedades de la familia y todos los que dependían de él era casándose con Magnolia Vanderbilt. Lo que resultó todavía más difícil fue convencer a la señora Vanderbilt de que el matrimonio tendría que realizarse en Inglaterra. La señora Vanderbilt deseaba una fantástica boda, con la típica opulencia norteamericana para impresionar al mundo, y pensaba que jamás podría ser lo mismo en Inglaterra, donde la boda de Magnolia no recibiría la misma publicidad ni tendría el mismo impacto en el escenario social. Lady Edith tuvo que ser muy persuasiva para hacerla cambiar de opinión y aceptar la inflexible determinación del duque de no convertirse en un títere de exhibición ante el público norteamericano. «He sabido que los ricos norteamericanos hacen de su boda un verdadero carnaval», había dicho a su prima. Se detuvo para asegurarse de que Lady Edith estaba escuchando antes de añadir: «He leído de centenares de palomas que se echaron a volar sobre la cabeza de una feliz pareja, y de una multitud de miles de personas que se empujaban tratando de entrar en la iglesia para arrancar una flor o una cinta como recuerdo, y como resultado tuvo que intervenir la policía». Dio un puñetazo sobre la mesa y exclamó: «Si crees que me voy a exponer a ese tipo de cosas, aún para casarme con la hija del propio rey Midas, estás muy equivocada». Si el duque era un hombre decidido, la señora Vanderbilt era una mujer cortada por la misma tijera. Se necesitaron horas de paciente labor y un grado de considerable diplomacia y de encanto personal por parte de Lady Edith para que los Vanderbilt aceptaran por fin salir de Nueva York para que la boda se celebrara en Inglaterra. Habían supuesto que anclarían en Southampton hacía una semana, pero el mal se había mostrado tempestuoso. Primero se anunció un retraso de 3 días, después de 4. Por fin el barco llegó con grandes esfuerzos a la bahía. Su superestructura estaba dañada. Había una cantidad increíble de objetos que se habían roto durante la tormenta, y numerosos pasajeros estaban lastimados. Al sentarse en una silla y desprender las mantas hebelinas que cubrían su cuello, Lady Edith relató lo que había sucedido y añadió: «Uno de los más seriamente afectados fue precisamente el señor Vanderbilt». «¿Cayó al mar?», preguntó el duque. «No, por supuesto que no», contestó Lady Edith, «pero se rompió una pierna y tuvimos que hacer arreglos para transportarlo a Londres en una camilla, lo cual explica que no haya yo llegado ayer, como intentaba hacerlo». «Empezaba a preocuparme de qué podría haberte sucedido», comentó el duque en un tono que reveló a su prima que se había inquietado un poco. «Ahora ya está instalado en el Hotel Savoy», continuó Lady Edith. «La señora Vanderbilt tomó un piso completo. Yo logré que atendiera su pierna a Sir Horace Dickin, que, como tú sabes, es uno de los médicos de cabecera de la reina. El doctor ha proporcionado 2 enfermeras y ha prometido que el señor Vanderbilt estará de pie dentro de un mes». Los ojos del duque parecieron iluminarse. «¿Eso significa que la boda tendrá que ser pospuesta?». «Claro que no», contestó Lady Edith. «La señora Vanderbilt está decidida a que los planes sigan adelante y se cumplan tal como se habían proyectado». No añadió, porque sabía que eso molestaría al duque, que la verdadera razón era que la señora Vanderbilt había pagado el pasaje de los reporteros de algunos de los periódicos más importantes de Nueva York.
Habían viajado en el mismo barco que lo hiciera la familia, y era evidente que solo podrían permanecer lo estrictamente necesario antes que tuvieran que regresar. El duque, que esperaba que su boda fuera tranquila porque había insistido en que se realizase en Inglaterra, debía continuar ignorando los planes de su futura suegra, había decidido Lady Edith. Él no debía saber que la señora Vanderbilt estaba decidida a que la boda ocupara los titulares de los periódicos. Para evitar que el duque se mostrara demasiado curioso, Lady Edith se apresuró a decir: «La señora Vanderbilt no desea, mi querido Seldon, alterar tus planes. Por lo tanto, llegará con Magnolia tal como había sido convenido para hospedarse con los Farrington mañana por la tarde». Fue Lady Edith que, con su tacto acostumbrado, sugirió que todos se sentirían más cómodos si los Vanderbilt se hospedaran en el castillo antes de la boda. Más aún consideraba que cuando menos viera el duque a la señora Vanderbilt, tanto mejor. Por ello, arregló con Lord Farrington, que era familiar político del duque y de ella misma, que los Vanderbilt se hospedaran en su casa. Desde allí podían venir en carruaje al castillo en menos de una hora. El duque se había concretado a comentar con cinismo: «Estoy seguro de que como la casa de William es mucho más cómoda que la mía, la señora Vanderbilt se sentirá satisfecha con los arreglos que has hecho para ellos». Ahora Lady Edith prosiguió: «Creo que estarás de acuerdo, Seldon, en que, dadas las circunstancias, tendrá que ser William Farrington quien entregue a Magnolia. Ella, por supuesto, está muy alterada a causa de que no pueda ser su padre. En ese caso, estoy seguro de que ella preferiría esperar hasta que él esté lo bastante bien como para realizar tan importante tarea. Es absolutamente imposible cambiar a último momento todo lo que ya se ha preparado. Además, supongo que tus arrendatarios y empleados están esperando con ansias la fiesta». Lo único que el duque había acordado de buena gana era que, de acuerdo con la tradición, se organizara una fiesta en el granero principal para todos los que trabajaban en la finca, así como para los arrendatarios de las tierras. Eso significaba que se había ordenado gran cantidad de barriles de cerveza y también sidra local, que era casi tan embriagante como la primera. Los cocineros del castillo habían estado muy ocupados preparando la comida tradicional de una boda inglesa, como cabezas de jabalíes, grandes trozos de roast beef y jamones que habían sido curados de acuerdo con las recetas antiguas que eran transmitidas de madre a hija. El duque comprendía muy bien que postergar la boda ahora extrañaría un gran número de dificultades. No menos de 600 invitados ya habían aceptado las invitaciones que Lady Edith envió con ayuda de un secretario prestado por la oficina del señor Fosthwaite. Los regalos habían estado llegando de manera ininterrumpida, y la galería de los cuadros ya estaba llena a tal punto que Lady Edith se preguntaba si habría espacio para los regalos que estaba segura que la señora Vanderbilt debía haber traído de los Estados Unidos. El duque contempló sorprendido los regalos. «Como nunca he visto la mitad de esa gente, o en el mejor de los casos no los veo desde que era un chiquillo», comentó, «no puedo imaginar por qué han gastado tanto dinero». Lady Edith se había echado a reír. «Eres muy ingenuo, Seldon. Debes darte cuenta de que no solo es una gran excitación una boda ducal en la aburrida existencia de la gente del condado, sino que a nadie se le ha escapado que en el futuro tendrás tanto dinero para gastar como tu padre en el pasado». Los ojos del duque se habían escurecido. «Si te imaginas que voy a despilfarrar el dinero de mi esposa en la misma forma absurda e irresponsable en que mi padre derrochó el suyo, estás muy equivocada». Habló furioso, pero Lady Edith se concretó a reír de nuevo. «Claro que no estoy sugiriendo nada semejante», dijo. «Al mismo tiempo, me imagino que los vecinos están sintiendo privados de las fiestas que tu padre solía dar cada vez que estaba en la casa. Y algunas fueron en verdad excepcionales». «No habrá fiestas», dijo el duque en forma categórica. «No, hasta que las deudas hayan sido pagadas y hayan sido reparados los techos de las casas de los granjeros, los pensionados y los empleados». «Tu esposa tendrá algo que opinar al respecto», comentó Lady Edith. Ella lo decía en broma para hacerlo extraer de aquel estado de ánimo sombrío, pero comprendió enseguida de que era un comentario poco afortunado al ver la rigidez de su mandíbula y sus labios apretados. Estaba sintiendo más que nunca tener que estar sometido a una esposa rica, y para colmo norteamericana. Debido a que Lady Edith era en extremo astuta en cuanto a hombres se refería, había evitado deliberadamente ser demasiado entusiasta en sus elogios de Magnolia, y no le había mencionado su excepcional belleza. Ya lo descubrirá él mismo, pensó, y esperaba que en consecuencia el duque empezaría a sentir curiosidad. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas y cartas y telegramas iban y venían a través del Atlántico, con instrucciones, solicitudes e información,
Lady Edith se convenció de que el duque parecía ir retrayéndose cada vez más, hundiéndose en una reserva que resultaba muy difícil de penetrar. El anuncio de su compromiso matrimonial en los periódicos pareció empeorar la situación. Ella comprendía que se estaba aislando en forma deliberada, hasta el extremo de negarse a recibir a quienes deseaban acercarse a él, con la excusa de que tenía demasiadas cosas que hacer. Pero al margen de lo difícil que se mostrara él, Lady Edith comprendía, como el duque, que no se había presentado ninguna otra solución para los problemas que su padre le había dejado, excepto el matrimonio. Ahora el duque le alcanzó una copa de sherry, que ella empezó a beber agradecida, antes de exclamar: «Te confieso, Seldon, que me siento agotada de tantas cosas por las que he pasado, y eres en realidad muy afortunado de no estar en mi lugar. Te pido disculpas por no haberte dado las gracias de forma más agradable», dijo el duque en una actitud encantadora que, pensó Lady Edith, lo hacía muy atractivo. «Yo me siento un poco desilusionada de que no vayas a conocer a la señora Vandeville antes de la boda», dijo ella. «Es un hombre tan inteligente y tan simpático que estoy segura de que te vas a llevar muy bien con él». Ella pensó mientras hablaba que la presencia del señor Vandeville habría mitigado sin duda el efecto que estaba segura de que la señora Vandeville produciría en su futuro yerno. Como consecuencia del accidente de su marido, había llegado a Southampton en lo que Lady Edith reconoció como uno de sus peores estados de ánimo. El haberse sentido muy mareada durante la tormenta no había mejorado su humor. Primero exigió un tren especial que llevara a su esposo enfermo, a ella misma, a Magnolia, su montaña de equipaje y su ejército de sirvientes a Londres. Como ello no fue posible en el corto tiempo que ella lo deseaba, tuvo que contentarse con un vagón completo de primera clase. Aún así, pensó Lady Edith, el vagón parecía sobrecargado. Aunque conocía a los norteamericanos ricos, Lady Edith nunca se hubiese imaginado que 3 personas pudieran necesitar tanto equipaje para un viaje por mar que duraba solo 9 días. Llevaban un mensajero, secretarios y ayudantes de los secretarios, además 2 doncellas, una para la señora Vandeville y otra para Magnolia, así como 2 valets para el señor Vandeville. Había también, según comprobó Lady Edith, por lo menos 4 guardias especiales que cuidaban a la familia continuamente, así como varios jóvenes que ella sospechaba eran reporteros y fotógrafos. Cuando llegaron al Savoy, Lady Edith descubrió que la gigantesca pila de equipaje que habían traído contenía no solo un gran número de regalos, sino todos los lujos que los millonarios norteamericanos consideraban indispensables para su comodidad cuando viajaban. Las sábanas de la señora Vandeville, parte de su propia cuchillería de plata, así como tapetes para sus pies y una colcha de armiño para su cama, habían sido transportados a través del Atlántico. Lady Edith hubiera querido confiar al duque lo graciosa que le había parecido aquella mujer, pero decidió que tal vez a él no le pareciera así, y prefirió guardarse la información. En cambio dijo: «Siento mucho por Magnolia lo sucedido. Ahora a su padre y adora a su padre, y está muy alterada no solo por su accidente, sino también por el hecho de que no pueda estar presente en la boda». De nuevo el duque apretó los labios, pero no hizo ningún comentario, y Lady Edith prosiguió: «Desde luego la conocerás mañana por la noche, durante la cena familiar que he arreglado para la víspera de la boda. Seremos solo 30 personas, o más bien 29, ahora que el señor Vandeville no podrá venir». «Fossilwade me informó», dijo el duque, «que había recibido una carta pidiéndole que se presentara en Londres tan pronto como llegaran los Vandeville. Supongo que ahora no tendrá tiempo de recibirlo antes que salgan para Londres para hospedarse con los Farrington». «No necesitas preocuparte por eso», contestó Lady Edith. «Vi al señor Fossilwade en el Savoy. Traía los papeles listos para ser firmados y estaba resignado a esperar hasta que el señor Vandeville o su esposa quisieran recibirlo». «Supongo», dijo el duque después de una leve pausa, «que debería alegrarme de que mi contador sea tan eficiente, pero aún ahora, Edith, siento la tentación de cancelar todo esto». Lady Edith lanzó un leve grito. «Si tratas de hacer una cosa semejante, jamás en la vida volveré a dirigirte la palabra», amenazó muy seria. «He envejecido años haciendo todos estos arreglos, y si los alteras, creo que me mataría». «Tal vez la muerte sería preferible a las torturas a las que me has sometido», respondió el duque. Trató de hablar con ligereza, pero, casi a pesar de sí mismo, había una nota de seriedad en su voz. Lady Edith suspiró. «Seldon, no podemos volver a discutir todo esto de nuevo, a menos que, mientras yo esperaba en Southampton, hayas descubierto una mina de oro en el huerto,
o que la grava en el sendero de entrada se haya convertido en brillantes. Tú necesitas los millones de los Vanderbilt tanto como ellos necesitan el título. Es un intercambio justo. Me alegro que lo creas así, contestó el duque, en un tono que revelaba que no estaba del todo convencido. Estoy demasiado fatigada para discutir, suspiró Lady Edith. Voy a subir a recostarme un rato y te veré a la hora de la cena. ¿Quién más ha llegado? El duque dio los nombres de algunos de los miembros más viejos de la familia que habían llegado de diversas partes de Inglaterra. Por lo tanto, serían los primeros en ver a la heredera, cuyos millones de dólares significarían una gran diferencia para todos. Al mismo tiempo, el duque sabía muy bien que ninguno de ellos se mostraría para nada agradecido a Magnolia como persona, por el dinero que aportaría para llenar los cofres de la familia. En cambio, todos habían llegado dispuestos a criticar, y si era necesario, a menospreciar a su benefactora, porque para ellos era una simple extranjera. Sin embargo, eran demasiado diplomáticos para expresar en su presencia algo que pudiera ofenderlo. Él simplemente percibía su actitud, y en lugar de que eso le molestara debido a que era lo que él mismo sentía, solo intensificaba su sentimiento de culpa. ¿Soy un hombre o un ratón?, se preguntó. Era una pregunta que se había repetido una y otra vez, mientras se interrogaba sobre lo que podría hacer para hallar una solución a su problema financiero sin tener que depender de una mujer desconocida a la que odiaba porque se estaba casando con su título. El duque, durante una de sus discusiones, había dicho a Lady Edith: ¿Cómo puedes esperar que yo pueda hacer otra cosa más que despreciar a una mujer que se casará conmigo, no por mí, sino porque soy un duque? No seas ridículo, contestó su prima. Tú sabes tan bien como yo que Magnolia no ha tenido nada que ver en el asunto. No ha abierto la boca más que lo que se hubiese hecho una muchacha inglesa a la que tú le hubieras propuesto matrimonio. Como a Magnolia, tampoco a ella le hubiesen dado la oportunidad de rechazar tu oferta. Le pareció que el duque se mostraba sorprendido y ella dijo disgustada: No puedo imaginarme de dónde has estado viviendo todos estos años, Seldon. Con tus atractivos físicos y personales, creo que debes haber conocido algunas mujeres en los remotos lugares en donde estuviste peleando. El duque sonrió. No tenía sentido explicarle a su prima que las mujeres que conoció en Simla, cuando estuvo de licencia, o en alguna otra de las ciudades donde estuvo comisionado, no significaron nada serio para él, ni siquiera por un breve período de tiempo. Eran simplemente las esposas atractivas, sofisticadas y coquetas de hombres que cumplían su deber, transpirando en el calor de las llanuras, o que andaban en alguna misión especial en otra parte del país. Sus idilios, por lo tanto, habían sido con frecuencia apasionados e interesantes, pero en definitiva eran solo interludios en una vida de disciplina y peligro. Pero no le habían enseñado nada sobre los hábitos y el modo de pensar de las jovencitas. Ni recordaba haber tenido jamás una conversación con una de ellas. Se dijo con amargura que iba a pagar el dinero obtenido de su matrimonio, cuando menos, con años de indudable aburrimiento. Solo Dios sabe que puede hablar uno con una muchachita de 18 años, se decía, sobre todo por las noches en que permanecería despierto largas horas pensando en su futuro. En lugar de su futuro lleno de emociones y de entusiasmo, como había sido antes, este le parecía ahora oscuro y tenebroso. Sabía que iba a pasar el tiempo trabajando para restaurar su finca y sus posesiones. Quienes trabajasen para él dependerían de su guía y su dirección como sus soldados en la India. Estaba decidido: si iba a disfrutar de las buenas cosas de la vida, todos los que le rodeaban las compartirían con él. Le causó una gran sorpresa cuando, poco antes de saber que los Vanderbilt se embarcaran para Inglaterra, Lady Edith dijo: La señora Vanderbilt está ansiosa de saber dónde intentas llevar a Magnolia de luna de miel. ¿De luna de miel?, preguntó el duque como si no comprendiera. Tiene que haber luna de miel, dijo Lady Edith, y la gente se asombraría mucho si no fuese en el extranjero. No había pensado en eso, respondió el duque. Me pareció que había tantas cosas que hacer aquí que no pensé en eso. Podrían ir al sur de Francia. La villa de tu padre sería un buen lugar para empezar. ¿Mi padre tenía una villa en Francia?, preguntó el duque. Me imagino que el señor Fossilwaite te habrá dicho que 2 años antes de morir, tu padre compró una villa cerca de Niza, en un lugar pequeño que se llama Bayeux. Es, según parece, muy atractiva. Cuando menos me enteré de que había gastado mucho dinero ampliándola y decorándola. No tenía la menor idea de eso. El duque recordaba en forma vaga que en la larga lista de gastos había una partida por algo que se había comprado en Francia, pero no lo había examinado con demasiado cuidado, porque era tanto lo que se debía,
que no era posible examinarlo todo en detalle. Por insistencia de Lady Edith, mandó a buscar al señor Fossilwright, quien le dijo, para su sorpresa, que no solo había comprado su padre una villa, sino que también había un yate anclado en la cercana bahía de Villefranche. El yate de su padre, que se mantenía con su dotación completa de tripulantes, era otro gasto excesivo que había pasado por alto entre las muchas otras extravagancias. En cuanto lo supo, se lo comunicó a Lady Edith y añadió: «Pienso vender tanto la villa como el yate». Lady Edith había lanzado un grito de protesta. «Por lo que más quieras», exclamó, «no lo hagas hasta después de la luna de miel». «¿Por qué?». «Por la simple razón de que el sur de Francia es exactamente donde la señora Vandeville quisiera que iniciaras tu vida de casado. Porque sé que le encantará decir: mi hija, la duquesa, está pasando su luna de miel en la Costa Azul, donde mi yerno tiene una villa. Y desde luego mi yerno, el duque, tiene también un yate que los llevará, cuando se aburran de estar allí, a lugares tan románticos como las islas griegas». Lady Edith no solo imitó la voz de la señora Vandeville, sino también su acento norteamericano, y el duque se echó a reír contra su voluntad. Estaba a punto de decir que no tenía intenciones de pasar una luna de miel de ese tipo con una mujer a la que jamás había visto y que despreciaba. Entonces pensó que él, en lo personal, disfrutaría de ser dueño de un yate, aunque solo fuera por poco tiempo. Después se dijo que sería más fácil así soportar los largos silencios que suponía que se producirían entre ellos a la hora de las comidas, el aburrimiento de las cenas en los restaurantes, o peor aún, cuando estuvieran solos en el comedor de la casa. «Desde luego», dijo en voz alta, «no debemos desilusionar a la señora Vandeville y a su hija. Por favor, averigüe el tamaño y la importancia de la villa. Será mejor también que preguntes de cuántas toneladas es el yate». Tal como había esperado Lady Edith, la señora Vandeville había escrito llena de entusiasmo, diciendo que le parecían perfectos los planes de una luna de miel así, y añadió que le estaba comprando a su hija mucha ropa nueva, con detalles náuticos para que pudiera usarlos a bordo del yate. Mientras leía la carta, Lady Edith pensó que era una gran cosa que el duque no leyera las columnas de chismes de los periódicos norteamericanos, que sin duda alguna publicarían hasta el último detalle relacionado con la boda Vandeville-Otterburn. Cuando Lady Edith subió a su habitación, el duque salió del castillo por una puerta lateral que daba al jardín y caminó hacia el lago. Cada vez que tenía que discutir acerca de su boda, sentía una desesperada necesidad de aire, así como si se estuviera asfixiando. Quería sentir algo fresco y astringente, como antídoto para la sensación de que estaba siendo sofocado por todas las cosas exóticas y caras que el dinero podía comprar. Entonces pensó con furia que le gustaban las incomodidades del castillo, la plomería que necesitaba modernización, algunos muros que se estaban desmoronando, los techos que estaban húmedos y manchados. Sabía que los jardines necesitaban mucho dinero, y se dijo que si se convertía en una selva por falta de atención, tanto mejor para él. Entonces recordó que el viejo Briggs, que había servido a sus padres y a su abuelo por más de 40 años, se retiraría en un mes o dos. Se alegraba de poder darle una pensión decente y una casita cómoda en la cual pasara el resto de su vida. «Estoy siendo endemoniadamente ingrato», se reprochó a sí mismo. Al mismo tiempo todo le parecía humillante y pretencioso. Su prima Edith tenía razón al decir que era demasiado idealista respecto a las mujeres. Pero sus ideales no le habían preocupado hasta ahora, porque habían jugado una parte muy pequeña en su vida en el ejército. Pensaba que cuando se casara trataría a su esposa con gran respeto, lo cual en sí mismo era un tipo de caballerosidad, y pensaba que toda mujer debía ser protegida y guiada por un hombre. Eso significaba, desde luego, expresado en otros términos, que ella dependería en forma total de él. Pero una esposa norteamericana, tan rica como la suya, debía ser muy diferente de la mujer inglesa que tenía que pedir permiso a su esposo y dinero para sus gastos personales, y que se mostraba muy agradecida por todo lo que él gastaba en ella. «Supongo que en Navidad y en su cumpleaños compraré a mi esposa regalos con su propio dinero», pensó con amargura. «Beberé a su salud con el vino que ha pagado ella, y organizaré algún tipo de celebración que sería imposible si no abriéramos de su propio bolsillo para pagarla». Sintió que había llegado al punto en que deseaba romper algo. De nada valía decir que en el momento en que se casara con Magnolia Vandeville, su dinero no sería suyo, como decretaba la ley. Sabía que él siempre estaría consciente de que si protestaba o no estaba de acuerdo con ella sobre cualquier cosa, su mujer siempre podría decir: «Es mi dinero el que te está permitiendo vivir en tu castillo, mi dinero el que paga a los sirvientes que cuidan de él,
los caballos que montas y mi dinero, el que proporciona lo necesario para agasajar a tus amigos. Estos eran los mismos pensamientos que lo habían perseguido con tanta insistencia día y noche, y el duque comprendió que necesitaba desahogar de algún modo su resentimiento. Dio media vuelta y caminó con paso firme hacia las caballerizas. Sentía que solo cabalgando hasta lograr que tanto él como su caballo estuvieran al borde del agotamiento total, podría dormir esa noche. En el dormitorio del Savoy que daba al muelle y el Támesis, y desde el cual el escenario tenía algo de fantasía al irse encendiendo las luces en los edificios que se alzaban al otro lado del río, Magnolia, oprimiendo con fuerza la mano de su padre en la suya, preguntó: «¿Cómo te sientes, papá?» «No muy mal», contestó su padre. «El doctor que trajo Lady Edith ha logrado que la pierna me duela mucho menos, y dice que no es una fractura muy grave». «Me alegro tanto, papá. ¿Cómo pudo sucederte algo tan terrible?» «Debo decirte que siempre me he enorgullecido de las piernas de marinero que tengo», dijo el señor Vandeville. «Pero ¿quién iba a sospechar que un palo impulsado por ese horrible vendaval iba a causarme un daño tal al golpearme en la pierna?» Sonrió antes de proseguir. «Tal vez sea un castigo por pensar que soy un viajero tan experimentado que puede desafiar hasta las fuerzas de la naturaleza». Los dedos de Magnolia oprimieron los suyos. «Papá, yo no puedo casarme sin que tú estés presente». «Me temía que ibas a decir eso, queridita, pero es inútil enfurecer a tu madre, o como ha hecho notar Lady Edith, alterar todos los planes que ya se han hecho en el castillo». Hubo una pequeña pausa, luego de la cual Magnolia musitó en una voz que apenas él podía escuchar: «Yo no puedo enfrentarme al duque sin ti». El señor Vandeville puso la mano libre en un gesto de consuelo sobre la de su hija. «Ya hemos discutido eso, queridita mía», dijo. «Te aseguro que las cosas no serán tan malas como temes, y has prometido que tratarás de hacer lo que es correcto». «Yo trataré, papá, pero no va a ser fácil». «Creo que deberías ver esto como un reto», le sugirió Vandeville, «como algo que debes enfrentarte y en lo que debes ser y salir triunfadora». Magnolia lanzó un pequeño suspiro. «Te quiero mucho, papá. Si solo pudiéramos pasar unos cuantos años más juntos». Inclinó la cabeza al decir esto, y ello le impidió descubrir el repentino dolor que llenaba los ojos de su padre. Aparte de sus cuadros, su hija era lo único que le importaba en la vida, la única persona que él amaba en realidad. Sabía que si ella lo iba a echar de menos, él se sentiría como si hubiera perdido una parte de sí mismo. Sin embargo, no había nada más que pudiera hacer, y tenía que convencerla de que se casara con el hombre que su madre había escogido para ella, y orar para que no sufriera como lo habían hecho otras mujeres en los matrimonios de conveniencia. Habiendo estado en Francia muchas veces, sabía que entre sus amigos franceses los matrimonios eran casi todos así, bodas que habían sido arregladas porque eran ventajosas para ambas partes. Más aún, en muchos casos resultaban exitosas y producían, si no el amor perfecto e idealista que Magnolia deseaba, al menos una unión basada en el compañerismo que duraba toda la vida en una sociedad en la que los convencionalismos sociales y religiosos no permitían el divorcio. No que hubiera alguna posibilidad de que Magnolia pudiera obtener un divorcio en Inglaterra, como era posible hacerlo en los Estados Unidos, pero el señor Vandeville sabía que en este caso específico tenía que ser aprobado por el Parlamento inglés, y un escándalo semejante era algo que el duque jamás permitiría bajo ninguna circunstancia. Debido a que quería consolar a Magnolia y al mismo tiempo darle valor que sabía que necesitaría, le dijo: «Escúchame, queridita. Cuando hemos hablado de las religiones orientales y en especial del budismo, ambos hemos estado de acuerdo en que lo que das en la vida es lo que recibes». Magnolia levantó la cabeza para mirarlo, y cuando él se percató de que ella lo escuchaba con atención, prosiguió diciendo: «Si quieres amor, tienes que dar amor. Si odias, vas a recibir odio. Es una ley que funciona en todo el mundo, en todo país, en toda cultura, en toda religión». «Sé lo que estás tratando de decirme, papá. Me estás pidiendo que ame a un hombre cuyo rostro desconozco y que solo desea mi dinero. Bueno, le estoy dando lo que quiere, pero no hay necesidad de que le ofrezca nada más». Una leve sonrisa apareció en los labios del señor Vandeville al contestarle: «Ese sería un argumento muy lógico, querida mía, si no supiera que estás tratando de evadir lo que yo quiero decirte. Déjame decírtelo en forma más clara. Trata de hacer que tu esposo te ame, entonces tal vez descubrirás que es fácil amarlo a cambio de eso». Comprendió por la expresión que distinguió en el rostro de Magnolia
que eso era algo que ella pensaba que jamás sucedería y que rehuía todo lo que eso entrañaría. Debido a que no quiso presionarla más, se concretó a comentar: el amor es una cosa extraña. Surge algunas veces cuando menos lo esperas, o crece de una pequeña semilla olvidada para convertirse en algo enorme y abrumador. Pero recuerda esto. Se detuvo un momento antes de agregar: el amor es algo que todos queremos y que todos necesitamos en la vida. El amor, cuando lo encuentras, vale la pena todo el dolor, los sacrificios y la agonía que hayas sufrido hasta entonces. Su voz era muy profunda y conmovedora. Entonces como Magnolia no contestara, comprendió que estaba llorando. Llegamos al fin de este capítulo 3. Espero que les esté gustando. Si es así, por favor, déjenme un like y esperen el siguiente capítulo. Nos vemos. Bye.